Estamos reunidos para escuchar a Enzo, que va a realizar la defensa de su proyecto final, el proyecto final que comenzó el año pasado en el marco también de un seminario que se está dictando en la carrera para apoyar el desarrollo de los proyectos. Y se denomina diseño de un reductor de velocidad inteligente para el campus universitario. Enzo trabajó con Roberto Lextra, su tutor, y evaluaron el proyecto Leonel Pico y Raymond Brinks, que hoy también están presentes. Bueno, como dijo Roberto anteriormente, este es un diseño de un reductor de velocidad inteligente para el campus universitario, el cual en sí el resumen sería diseñar un sistema para poder reducir la velocidad vehicular de los autos que circulan en el campus con el fin de ralentizar el tránsito. Este proyecto, la idea es que sea capaz de sensar la velocidad de los vehículos, activarse en caso de que estos sobrepasen el límite de velocidad, contar con señalizaciones para poder evitar accidentes y además contar con un sistema de energía fotovoltaica para realizar el aporte de energía que consume todo este sistema a la red eléctrica. Los objetivos principales de este proyecto es que puedan plasmarse con los componentes que se consiguen en el laboratorio de la zona y que los mismos presenten tener un alto rendimiento, un bajo mantenimiento para no tener que andar cruzando la calle y dividir todo el tránsito, electrónica de sensado y automatización de inclusión. ¿Cómo surgió la idea de este diseño? La idea surgió mientras cursaba electrónica de potencia, donde se buscan analizar los distintos dispositivos que se enseñan en dicha materia y su aplicación dentro de las ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes lo que buscan es hacer más eficientes los elementos que se tienen en las ciudades. Y actualmente ya se encuentran algunos sistemas similares ya en funcionamiento en el mundo, principalmente en México, y bueno, fue donde se tuvo la idea. Acá les muestro un pequeño video con todos estos sistemas ya funcionando. Bueno, este es el nombre de uno, el Nortope. Bueno, acá tenemos el cartel de velocidad máxima. Ahí se puede ver el lomo de burro ascendido. Y acá se puede ver cuando está al nivel del suelo, cuando los vehículos respetan el límite de velocidad, cómo se agiliza el tránsito en comparación del otro lado de la calle, que hay un lomo burro común. Acá está el otro, que es el toque inteligente. Este tiene la característica de cuando si un auto viene despacio y este desciende, una vez pasó el auto, se vuelve a levantar. Tiene un semáforo, el cual indica el estado en el que se va a encontrar para que los vehículos estén en alerta. Y bueno, y ahí está el eslogan que utilizan ellos. ¿Por qué realizar un lomo de burro inteligente en el campus? Primero por la escasez de limitadores de velocidad que se presentan, ya que solamente cuenta con carteles de velocidad máxima que no se respetan. Después, el campus tiene un gran tránsito vehicular. Tras hacer un análisis del tránsito a mitad de cuatrimestre, se registró que por él circulan más de 1000 autos por día. Eficiencia, tanto desde el punto de vista de instalar un lomo de burro, ya que son uno de los elementos más eficientes para reducir la velocidad de los vehículos, como también la eficiencia por el lado de que hacer reducir la velocidad a aquellos que vienen por encima y no andar perturbando el movimiento de los vehículos que ya vienen a velocidades bajas. Y menor contaminación. Estudios han revelado que donde hay lomo de burros instalados, la contaminación del aire es mayor debido a las frenadas bruscas que se presentan y las aceleraciones de los vehículos una vez que pasan el lomo de burro. La ubicación donde se instalaría, bueno, acá tenemos un mapa del campus universitario, donde esta era la calle de ingreso al campus, es la única que se tiene, y tenemos las dos paradas de colectivos. El mayor tránsito peatonal que se produce es en esta, la que está fuera de la Facultad de Ingeniería, ya que en esta se presenta tanto tránsito peatonal por parte de la Facultad de Ingeniería, como si también de la Escuela Nacional, en los cuales los chicos siempre recorren este camino y se suben al colectivo a través de esta parada. Entonces, el punto ideal para colocar el reductor de velocidad sería en este.
Ahora, en cuanto al diseño, las dimensiones óptimas serían un alto de 5 centímetros para hacer un relevamiento de los reductores que se encuentran en el mercado. Los fabricantes aseguran que con un alto de 5 centímetros pueden reducir la velocidad de los vehículos entre 20 y 30 km por hora. Un ancho de 20 centímetros. Esto también más o menos presentan un promedio de 18 centímetros de los que se encuentran en el mercado. Y un estudio reveló que a partir de los 20 centímetros ya no incluye tanto el ancho en la disminución de la velocidad de los vehículos. Y por último, un largo de 5 metros, con el cual se permite que un colectivo de línea pase cómodamente a través del lomo de burro, pero no con un vehículo a la par y no tener tanto peso encima del lomo de burro. Los materiales con los que este lomo de burro se construirá sería con perfiles estructurales debido a sus propiedades mecánicas y su disponibilidad en el mercado en una gran cantidad de medidas. Y por último, la carga máxima que soportará este lomo de burro van a ser 15 toneladas por eje. Esto fue tras realizar un relevamiento de los vehículos que circulan en el campo. Se determinó que la carga mayor pasa por estas calles, es la de un colectivo cuando se encuentra totalmente cargado. Y bueno, y eso serían el peso por eje que se distribuye en el colectivo. Ahora, de lo que primero se hizo fue un diseño para esfuerzos estáticos, en el que sería cuando en el lomo burro está apoyado la rueda de colectivo. Se diseñó una estructura con dos perfiles UPN enfrentados, unidos a través de perfiles IPN, con el fin de tener los 20 centímetros de ancho. Esta estructura fue simulada a través de CIPE, en la que se determinaron la cantidad de apoyos que se requieren. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que serían las dos ruedas del colectivo. Las 15 toneladas que se dijo anteriormente, tenemos 7.500 kilos en cada rueda. Este resultado arrojó que el peso inicial de la estructura sería de 156 kilogramos. Luego de esto se determinó para el esfuerzo dinámico, que sería cuando un vehículo impacta en el lomo de burro. Esta fuerza es muy difícil de determinar, ya que varía de un montón de factores, y para poder reducirla, lo que primero se hizo fue colocar, como se puede ver acá en la imagen, una rampa de ascenso, y entonces ya la fuerza no estaría totalmente aplicada sobre la estructura del lomo de burro. Y además esto proporcionaría que el lomo de burro esté totalmente a nivel del suelo a través de unas bisagras. Como esta fuerza de impacto es muy difícil de determinar, lo que se hizo fue relevar los lomos de burro de una en la ciudad y saber cuánto es la fuerza que es capaz de soportar los sujetadores de los mismos. Que bueno, que poseen tres, ahora como se ve en la imagen. Y se calculó, se averiguó que estos son capaces de soportar 6.500 kilos aproximadamente. Pero bueno, la fuerza con la que impactarían sobre esto los vehículos sería la de dos módulos, ya que sería uno por rueda, y descomponiendo esa fuerza en el ángulo de inclinación que tiene este lomo de burro, y una fuerza total de impacto de 18 toneladas por 200 kilos. Y bueno, afectándola por las 15 toneladas anteriormente que se utilizaron para esfuerzos estáticos, se tuvo un factor de impacto de 1,23. Ahora, con estos valores se determina la cantidad de bisagras que van a poder permitir que el lomo de burro, cuando esté descendido, esté todo completamente a ras del suelo y tenga la rampa de ascenso cuando esté elevado. Estos van a ser el tipo de bisagras que se utilizarían, las cuales se denominan de tipo munición y sirven para soldadura, y se necesitarían 4 como mínimo. Y después se volvió a someter la misma estructura a estos esfuerzos, como se puede ver en la imagen. Este sería el mismo esfuerzo que soportan los reductores de plástico que se encuentran en la ciudad. Y esta simulación arrojó que la estructura debería pesar 220 kilos, con perfiles del 160. Esto es 60 kilos más que la primera simulación que se había realizado para el esfuerzo estático. Y teniendo en cuenta el peso de la bisagra, el peso de la rampa de ascenso, en la parte superior se colocaría una chapa para que toda la superficie sea uniforme, el peso final del lomo burro sería de 332 kilos y medio. Después de esto, se diseñó con qué elevar el lomo burro o descender. Se optó por un sistema de elevación compuesto por levas, las cuales presentan las siguientes ventajas. El primero, el bajo mantenimiento que tiene. A comparación con sistemas hidráulicos, tiene mucho menos mantenimiento. Y además, como el lomo de burro se va a diseñar para que solamente se eleve cuando
no tenga carga encima, las levas estarían, el lomo burro pesa 330 kilos, y serían 5 levas, 5 pozos, como se las simulaciones, solamente estarían sometidos a un esfuerzo de 60 kilos, con lo que reduce mucho los desgastes por rozamiento. Y además la velocidad con la que estas pueden generar los movimientos, ya que rotando 180 grados del eje en el que están montadas, se generaría un ascenso o descenso en comparación con los tornillos sin fin, con los tornillos de potencia, perdón, que tienen que generar muchas vueltas para poder generar un ascenso o un descenso. Bueno, acá hablo un poco de cómo se diseña una leva, ya que no fue un tema que haya visto ya en materia, y me pareció interesante contarlo. Lo primero para dimensionarla es determinar su diámetro primitivo, el cual será el mínimo espesor que lleva la leva en su estructura. Esto es, primero, para calcular este diámetro primitivo, se tiene que calcular el diámetro del eje en el que será montado. Primero, bueno, se dimensiona el eje con las fuerzas obtenidas de los ensayos para esfuerzos estáticos. Acá tenemos el resultado, el más desfavorable que se presentó en los distintos ensayos que se hicieron. Entonces, el eje va a estar sometido a 7.425 kilos en la zona de favor. Con este dato y seleccionando un acero 6045 trifilado por sus características mecánicas y también su disponibilidad en el mercado de la barría, se calculó un primer diámetro de la rotura, el cual debe ser mayor o igual a 1,126 centímetros. Pero ¿qué pasa? El eje va a fallar por las cargas cíclicas a las que va a estar sometido. Entonces hay que hacer una nueva dimensionamiento del eje para esfuerzos dinámicos a partir de este diámetro inicial. Así que se utilizó la ecuación propuesta por Ed Soderberg, la cual contempla un montón de factores que afectan al eje, como el tipo de esfuerzo al que van a estar sometidos, las condiciones climáticas y varios más, como también las formas, si presenta variación de forma a lo largo del eje. Se obtuvo un diámetro final de 5 centímetros. Con este diámetro se procede a diseñar la leva. Primero se optó por que la estructura sea el seguidor plano de la leva, para andar reduciendo elementos de la instalación y aprovechando que tampoco se tiene un gran desgaste. Estos seguidores planos también lo que proporcionan es mayor velocidad. Después existen 3 tipos de diseño de leva, en función de la forma de movimiento: a velocidad constante, aceleración constante o movimiento armónico circular. Se eligió este último, ya que los dos primeros presentan aceleraciones bruscas en los arranques y frenadas, con lo que esto dificulta un poco la precisión con la que estaría descendido o levantado el reductor. Y por último, el movimiento de la leva se va a comportar de la misma forma, tanto para levantar el reductor como para descenderlo, para andar evitando tener que hacer inversiones de giro y aprovechar que la leva sea asimétrica. Bueno, acá se puede observar la ecuación con la que se calcula el desplazamiento de una leva, la cual puede ser tanto en tiempo como en el ángulo en el que va girando. Y se utilizaron los siguientes datos para diseñar. Primero, se optó por un radio primitivo de 1,5 centímetros mayor al del eje, para reducir dimensiones de la leva. Una elevación final de 5 centímetros para que el lomo burro esté levantado a 5 centímetros. Y un tiempo de 2 segundos para la etapa de ascenso o descenso. Estos 2 segundos son en función de la velocidad a la que circulan los vehículos, ya que bueno, más adelante se va a comentar cómo se descensa esta velocidad, la distancia, la cual es a 50 metros, y un vehículo que circula a 50 a 55 km por hora más o menos tarda 4 segundos en recorrer esos 50 metros. Entonces la idea es que el lomo burro se levante más rápido de esos 4 segundos, ya que si no el conductor acelera y pasa con el lomo burro al ras del suelo. Y bueno, se tomaron un intervalo de 0,1 segundo para tener una elevación más precisa. Se reemplazó en la ecuación y se tuvo la siguiente tabla. Ahora tenemos la columna del tiempo, los ángulos de la leva, cómo va rotando, y el desplazamiento del seguidor, que sería el lomo burro, cuánto va ascendiendo el lomo burro. Se puede observar que los primeros movimientos son muy pequeños, estamos hablando de 0,04 milímetros,
0,32 milímetros, y cuando ya estamos a la mitad tenemos elevaciones de medio centímetro. Y lo mismo pasa al final, tenemos elevaciones muy pequeñas. Y acá se puede ver una gráfica del desplazamiento del seguidor, en el que bueno, se ve lo mismo. La primera elevación es muy pequeña, después se eleva más rápido, y por último, con la frenada, se eleva poquito. Y lo mismo sería, pero al revés, para el descenso. Tomando estos datos y llevándolo a SolidWorks, se obtuvo el perfil de la leva, donde se puede ver el diámetro por donde pasaría el eje, el diámetro primitivo de la leva, y bueno, las pequeñas elevaciones que primero se producen, después cómo se va elevando mayormente, y después se va reduciendo. Y acá se puede ver también, bueno, el perfil de la leva, ya bueno, en 3D. Acá se ve la vista frontal, donde se puede observar bueno, el agujero donde irá el eje, y un chavetero para colocar una chaveta que haga que el eje se mueva junto con el eje. Después se tuvo que determinar cuánto va a ser el ancho de esa leva. Entonces se hicieron simulaciones en el cual se aplicó la carga de forma lineal sobre esta, y se obtuvo los mapas tensionales para poder determinar con qué acero hacerlo. Acá se puede ver cómo se distribuyen las tensiones y bueno, los valores que estamos teniendo. Se probaron distintos anchos o espesores de las levas y se obtuvieron las tensiones máximas que se registraban en cada uno. Y tras hacer un análisis en el mercado de los materiales que se consiguen para poder realizarla, se optó por la de espesor de 5 centímetros, la cual se puede realizar con un acero SAE 1045 que posee una tensión de fluencia de 310 megapascales que sobrepasa los 276 que arrojó el ensayo. Luego de esto, se dimensionaron los apoyos. Estos apoyos cuentan con un inconveniente, el cual, bueno, acá lo verde sería la estructura del lomo burro, y acá tenemos el eje y la leva montada. El inconveniente que presentan los apoyos es el espacio superior que pueden llegar a tener, el cual es 1,5 centímetros entre la estructura del reductor y cuando el reductor se encuentra a nivel del suelo. Entonces no se pudo elegir un apoyo ya de catálogo como un rodamiento, un buque. Entonces se diseñaron también los ejes, aprovechando que los esfuerzos se concentran en una sola dirección. Y eso es lo mismo que para las levas, y se simularon distintos tipos de medios bujes a través de probando diferentes espesores y diferentes largos. Y bueno, el resultado final es que se pueden realizar con un acero SAE 1020, el cual tiene una resistencia de fluencia de 210 megapascales, con un espesor de 2 centímetros y un largo de 5. Y para este material se presentan unas tensiones máximas en el medio buje de 149 megapascales. Así que este funcionaría. Además, en el diseño iría incluido una tapa en el medio buje de espesor mínimo, con el fin de que no entre mugre o agentes externos a la parte donde está lubricada, y se dimensionó un apoyo de tipo cilíndrico, como se puede ver, con bueno, unas aletas laterales para poder distribuir de mejor forma las tensiones o esfuerzos que pasan del medio buje al soporte. Y acá se puede ver una imagen 3D del mismo. Ahora, ¿dónde va a ir montado todo esto que se fue diseñando y comentando anteriormente? Se diseñó una estructura de hormigón a través del software CIPE, el cual arrojó que debe ser de un hormigón H21, con su respectivo mallado de hierros, el cual se puede observar acá más en detalle, que también tendrá unos desniveles en los bordes, con el fin de que no se concentre agua en la base de los apoyos y sea escurrida a través de estos. Y además también tendrá unas cubiertas antidesgastes de chapa, con el fin de que cuando el reductor se mueve no tenga contacto directo con el hormigón y lo vaya deteriorando. Acá se puede ver una imagen de la estructura montada sobre la estructura de hormigón,
y esas líneas, pequeñas líneas grises que se observan serían las bisagras que proporcionarían la rampa de ascenso. Y acá, bueno, se ve más en detalle lo que sería la parte del motor reductor y el acoplo elástico, que esto sería unido a eje. Ahora, ¿cómo se va a censar la velocidad? Primero, como se habló anteriormente, el sensor de velocidad junto a los carteles y indicadores del lomo burro van a estar a 50 metros de la instalación, ya que es una velocidad que necesita un conductor en suelo mojado para poder frenar cómodamente, tanto en la distancia que requiere para la capacidad de reacción y para la capacidad de freno. El sensor de velocidad va a ser a través de estos dos sensores fotoeléctricos que se pueden observar, los cuales emiten una luz. Estos son de tipo emisor-receptor, la luz rebota en un espejo y vuelve al sensor. Y cuando un vehículo pasa, corta esa luz y el sensor manda una señal. Entonces, en función de la distancia a la que van a estar colocados estos dos sensores y el tiempo que tarda un vehículo en cortar la primera luz y después la segunda, se puede obtener la velocidad a la que circulan a través de la programación del controlador. Después iría un tercer sensor fotoeléctrico con el fin de que si el vehículo llegó hasta el reductor y este todavía se encuentra en movimiento, para el motor, informándole al controlador, ya que, como se dijo anteriormente, no está dimensionado para que el motor esté andando con un vehículo en sí. Y por último, un cuarto sensor fotoeléctrico que va a permitir que se tome un nuevo sensado de velocidad cuando ya el vehículo pasó por el lomo burro. Bueno, estos cuatro sensores van a enviar señales al controlador, el cual a través de la programación va a informar con un semáforo, como se vio en el video anterior, el estado del lomo burro, y también hará que se actúe el motor reductor para elevar o descender el lomo burro. Además también el controlador tiene que tener una señal que indique en qué estado está el reductor del lomo burro, ya que si viene un auto que venía rápido y se levantó el lomo de burro, y si después viene otro auto rápido que no actúe el motor. Entonces se van a colocar sensores inductivos con el fin de utilizarlo de fin de carrera y informarle al controlador en qué estado está el lomo de burro. Estos sensores principalmente se escogieron ya que aprovechando que la estructura es metálica y que no presentan contacto directo con la misma, evitando desgastes. Ahora, el sistema de energización de toda esta instalación. El proyecto tuvo una readecuación. La propuesta original era que tenga autonomía a través del banco de baterías, pero se tuvo que descartar ya que presentaba inconvenientes. Esta instalación tiene ciclo de actividad indefinible. ¿Qué significa esto? Que no se sabe cuántas veces va a andar por día, cuánto ascenso va a tener ni cuánto descenso, ya que no se sabe el impacto que va a tener en la seguridad. Y además, los costos de batería. Entonces, tuvo como solución tomar energía de la red y diseñar una instalación fotovoltaica que consume este consumo de la red a través de un ciclo de actividad predefinido en función del tránsito. Bueno, acá tenemos un esquema de lo que serían los componentes eléctricos que se utilizarían, en el cual tenemos el motor reductor, que será trifásico, con una potencia de 0,75 HP, que permite elevar el lomo de burro con todo el peso que este tiene, y una velocidad de 16 RPM en el eje de salida, que permite que el lomo de burro se levante en 2 segundos. Un variador de frecuencia, el cual es capaz de controlar el arranque y freno del motor. Nos permite tener salida trifásica partiendo de energía monofásica. Esto es una ventaja, ya que no tendríamos que ir con un tablero trifásico a la instalación. Y además sirve como protección para el motor. Tenemos un PLC, el cual es el controlador que se comentó anteriormente, que se seleccionó por su facilidad de programación y debería tener 6 entradas de señales, los 4 sensores fotoeléctricos, los 2 sensores inductivos y 3 salidas
una para cada luz de señalización y otra para el variador de frecuencia que es la remota. Una vez que se tuvo el consumo de todos estos dispositivos, se seleccionó el inversor, la potencia del inversor, el cual genera el pasaje de corriente continua a corriente alterna de los paneles fotovoltaicos con un rendimiento de casi el 90%, el cual es importante ya que impacta directamente en la cantidad de paneles y debe ser de tipo on-grid. ¿Qué significa esto? Que se puede conectar en paralelo con la red eléctrica y hacer los aportes de los paneles a ella. Este aporte a la red eléctrica será a través de un medidor bidireccional, el cual nos permite saber cuánta energía están inyectando los paneles fotovoltaicos a la red y cuánta energía está consumiendo nuestro sistema de la red, para saber si los paneles están bien dimensionados o no. Y bueno, con el consumo de todos estos dispositivos, el rendimiento del inversor y el ciclo de actividad que se definió en función del tránsito, se calcularon la cantidad de paneles fotovoltaicos que se necesitarían, que serían dos, con una potencia de 330 watts cada uno. En cuanto a las protecciones eléctricas que se necesitaría de este sistema, se optó primero por el variador de frecuencia que visto anteriormente, el cual presenta características de bordamotor, además de tener una protección diferencial que protege a las personas contra descargas de forma directa e indirecta, y una protección termomagnética que protege a toda la instalación contra sobrecargas o cortocircuitos. Además, esta instalación tendrá una segunda protección termomagnética, perdón, la cual servirá para poder desconectar toda la instalación en caso de que se tenga que sacar de servicio, pero que permita que los paneles sigan inyectando energía a la red. En cuanto al mantenimiento de este sistema, el primero sería comprobar el alineamiento de los sensores fotoeléctricos y la limpieza de los mismos. Esto más que nada si hubo fuertes tormentas o fuertes vientos y no estaban bien colocados. Lubricar los apoyos del eje, así se lograría un correcto funcionamiento de la instalación. Más que nada, la idea sería realizarlo en los momentos que se cortan las clases para no tener que andar desviando el tránsito, ya que se cuenta con una sola calle de acceso. Y revisar el estado del cajón de hormigón, más que nada la mugre que puede llegar a entrar o tierra, y tape los canales por el cual se escurre el agua de lluvia que ingresa. Bueno, en cuanto al presupuesto del diseño, tiene un presupuesto total de $7.068, en el cual, acá se ve cómo se distribuye este presupuesto en función de los materiales que este proyecto tiene. Se ve que el mayor costo son los materiales eléctricos, ya que son materiales caros como el inversor, el motor, los sensores, los paneles. Y también la mano de obra encarece el proyecto, ya que se tienen muchos costos de soldado, mecanizado y montaje de toda la estructura por el peso y las piezas que se tienen que mecanizar como la leva y los soportes. Como referencia se tiene que uno de los dos proyectos que se vio en el video, el Smart Tope, ese rondaba alrededor de los $8.500. Así que este proyecto es más barato que los que se encuentran en el mundo. Y por último, las conclusiones. La conclusión principal es que se logró el diseño de este reductor de velocidad inteligente, el cual va a ser capaz de censar la velocidad de los vehículos y activarse solamente en los casos que estos sobrepasen la velocidad permitida. Después, se tuvo una reeducación del proyecto con el fin de reducir costos, como se dijo anteriormente, al quitar el banco de baterías, como era la idea original. Se diseñó de la forma que consuma la menor energía posible. Esto es a diferencia del que se vio en el video, el cual si un auto vino despacio, el reductor se bajó, y una vez que este auto pasó, se volvió a levantar. Y si otro auto venía despacio, se volvió a bajar y después se volvió a levantar. En cambio, el diseño es si un auto vino despacio, el reductor baja, y hasta que no venga un auto rápido, no se va a levantar. Entonces con esto se consume menos energía. Después se logró un dimensionamiento de un lomo burro de alto rendimiento. Si bien no hay una ecuación que describa el rendimiento que se tiene con un sistema de leva,
se pueden comparar con lo de los engranajes, los cuales eh, tienen rendimientos del 97%. Esto es ya que el tipo de contacto que se ejerce es similar. Se pudo construir con materiales que se consiguen en la barriga de la zona. Todo lo que sigue la estructura del lomo de burro se puede conseguir en la barriga, el eje también. Y por ahí las piezas de mecanizado las proveen los mismos proveedores que tienen los centros mecanizados de la barriga. Y por último, se desarrolló estratégicamente un sistema que requiere bajo mantenimiento. Esto más que nada para no tener que andar desviando el tránsito del campo y como se dijo anteriormente, básicamente el mantenimiento se compone de tres partes y no requiere andar periódicamente revisando el lomo de burro. Y bueno, eso sería un resumen de todo el proyecto y muchas gracias por su atención.